En las tierras del sur de la meseta iraní, donde las tribus persas habían vivido durante generaciones bajo la sombra de pueblos más poderosos, comenzó a surgir una figura que cambiaría el curso de la historia. En aquel tiempo, los persas aún no eran un imperio. Eran un pueblo organizado en clanes, gobernado por jefes locales y subordinado, en gran medida, al poder de los medos. Sin embargo, entre ellos, nació un líder cuyo nombre atravesaría los siglos, Ciro el Grande. Su vida se encuentra rodeada de relatos que mezclan historia y leyenda. Según el historiador griego Heródoto, el nacimiento de Ciro estuvo marcado por presagios y temores. El rey Medo Astiages, su abuelo, según algunas tradiciones, soñó que su nieto algún día lo destronaría. Alarmado por la profecía, ordenó que el niño fuera eliminado. Pero, como ocurre en muchas historias que anuncian la llegada de grandes líderes, el destino siguió otro camino. El niño sobrevivió, fue criado lejos del poder y finalmente regresó para reclamar su lugar en la historia. Más allá de las leyendas, lo cierto es que Ciro emergió como líder de las tribus persas en la región de Persis. Allí gobernaba como rey de Anshan, una región dentro del territorio persa. Pero su ambición no se limitaba a liderar a su propio pueblo. Ciro comprendió algo fundamental. La fragmentación de las tribus era una debilidad. Si los persas querían dejar de ser vasallos y convertirse en protagonistas de su propio destino, debían unirse. Hacia el año 550 a.C., ese momento llegó. Ciro lideró una rebelión contra el dominio de los medos y derrotó al propio Astiages. Con esta victoria, los persas no solo se liberaron del control medo, sino que heredaron su estructura política y su red de territorios aliados. Así comenzó oficialmente el dominio de la dinastía que la historia conocería como el Imperio Aqueménida. Pero lo que hizo extraordinario a Ciro no fue únicamente su capacidad militar. Muchos conquistadores de la antigüedad extendieron sus dominios mediante la guerra. Ciro hizo algo diferente. Transformó la conquista en integración. En lugar de destruir las culturas que encontraba, decidió respetarlas. Tras consolidar su poder en la meseta iraní, Ciro dirigió su mirada hacia las ricas tierras de Mesopotamia. Allí gobernaba el poderoso reino de Imperio Neobabilónico, cuyo centro era la legendaria ciudad de Babilonia. En el año 539 a.C., las fuerzas de Ciro entraron en la ciudad. Sorprendentemente, la conquista ocurrió con relativamente poca destrucción. Las crónicas babilónicas describen una transición de poder más cercana a una liberación que a una devastación. Fue después de esta victoria cuando apareció uno de los documentos más famosos de la historia antigua, el Cilindro de Ciro. Este pequeño cilindro de arcilla, cubierto con escritura cuneiforme, registra la proclamación de Ciro tras tomar Babilonia. En él se presenta como un gobernante elegido por el dios Marduk para restaurar el orden en la ciudad. El texto describe cómo permitió que los pueblos deportados por reyes anteriores regresaran a sus tierras y restauraran sus templos. Entre los beneficiados por esta política se encontraba el pueblo judío, que había sido exiliado décadas antes tras la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Bajo el gobierno de Ciro, se les permitió regresar a su tierra y reconstruir su templo. Este acto quedó registrado también en textos bíblicos, donde Ciro es recordado como un gobernante elegido por Dios para liberar a su pueblo. Por esta razón, Ciro fue recordado en distintas tradiciones no solo como conquistador, sino como libertador. Su política de gobierno se basaba en una idea sorprendentemente moderna para su tiempo. Un imperio podía mantenerse fuerte si respetaba la diversidad de los pueblos que lo componían. En lugar de imponer una sola cultura o religión, Ciro permitió que cada región mantuviera sus costumbres, sus creencias y sus autoridades locales, siempre que reconocieran la autoridad del rey persa. Este enfoque fue crucial para la estabilidad del naciente imperio. Territorios que se extendían desde Asia Central hasta las costas del Mediterráneo podían coexistir bajo un mismo gobierno porque no se les exigía abandonar su identidad. Así comenzó la verdadera grandeza del Imperio Aqueménida. En pocas décadas, Ciro transformó un reino relativamente pequeño
en el imperio más extenso que el mundo había visto hasta entonces. Sus dominios incluían regiones de Anatolia, Mesopotamia y partes de Asia Central. Y lo hizo no solo con ejércitos, sino también con una visión política que entendía el valor de la tolerancia y la cooperación. Cuando Ciro el Grande murió en batalla alrededor del año 530 a.C., dejó mucho más que territorios conquistados. Dejó un modelo de gobierno, una estructura imperial sólida y una reputación que incluso sus enemigos respetaban. Siglos después, cuando el mundo recordaba a los grandes conquistadores de la antigüedad, el nombre de Ciro seguía destacando no solo por su poder, sino por su forma de ejercerlo. Porque, entre los reyes guerreros del mundo antiguo, pocos lograron algo tan difícil como conquistar vastas tierras, y al mismo tiempo, ganarse la lealtad de los pueblos que habitaban en ellas.